Mi marido me entregó los papeles del divorcio con una sonrisa cruel. Mi familia necesita esta mansión más que tú, dijo, mientras su madre aplaudía detrás. Querían la casa que construí con el sudor de mi frente. Pero yo conocía su secreto más oscuro, uno que involucraba a otra mujer y un hijo. No te vas a creer lo que hice después para desenmascararlos a todos. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Sofía. A mis 38 años, pensaba que ya había entendido las reglas básicas de la vida, esas que te enseñan que el trabajo duro y la paciencia siempre traen su recompensa. Pero hay lecciones que no llegan con los años, sino con los golpes. La noche en que todo cambió, el aire en nuestra casa de La Moraleja era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La lluvia golpeaba los ventanales del salón, como si el cielo de Madrid supiera la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro. Era la 18ª vez que mi suegra, Isabel, me echaba de casa. La 18ª. No la 17ª, ni la 19ª. Recuerdo el número exacto porque cada una de esas veces había dejado una pequeña cicatriz en mi alma. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando sus gritos llenaron el salón, mi esposo, Javier, no dijo nada. Se quedó allí, de pie junto a la chimenea apagada, mirando el suelo de mármol como si fuera lo más interesante del mundo. Su silencio fue más ruidoso que cualquier grito de su madre. Fue el sonido de un portazo final. El sonido de algo rompiéndose para siempre. Fue entonces cuando hice algo que obligó a toda su familia a abandonar la mansión en solo 3 días. No grité. No lloré. Simplemente subí las escaleras, con una calma que me asustó incluso a mí misma. Fui a mi despacho, abrí el segundo cajón de mi escritorio y saqué una carpeta de color rojo. Dentro estaba la escritura de la propiedad. El papel se sentía frío y pesado en mis manos. Era el testamento de mi independencia, un recordatorio de la mujer que yo era antes de ellos. Bajé de nuevo. Todos seguían en el salón. Mi suegra, Isabel, con el rostro enrojecido por la ira. Mi suegro, Antonio, sentado en su sillón favorito, con una expresión de superioridad. Mi cuñada, Lucía, mirando su teléfono, aburrida. Y Javier. Javier seguía en el mismo lugar, petrificado en su cobardía. Avancé hasta la mesa de centro, una pieza de cristal y acero que yo misma había diseñado. Puse la carpeta sobre la superficie de cristal. El sonido seco del papel contra el vidrio resonó en el silencio tenso. Un clac. Seco y definitivo. Esta es la escritura de la casa, dije. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Firme. Tranquila. El único nombre que aparece aquí es el mío. Sofía García. La compré con mi dinero, 3 meses antes de nuestra boda. Levanté la vista y los miré a todos, uno por uno. Sus rostros pasaron de la arrogancia a la incredulidad, y luego al pánico. Esta es mi casa, repetí, y cada palabra era una piedra que colocaba en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Tienen 3 días para irse. Mientras esas palabras aún flotaban en el aire, mi mente, caprichosa como es, decidió viajar 10 años atrás. Al día en que conocí a Javier en una pequeña galería de arte en el barrio de las Letras. Recuerdo la luz de la tarde entrando por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Él llevaba una camisa de lino azul y sonreía de una manera que me hizo creer, por un instante, que la felicidad era algo sencillo. Algo que se podía encontrar en la sonrisa de un extraño. Él amaba la arquitectura. Yo era arquitecta. Hablamos durante horas sobre edificios, sobre sueños, sobre cómo construir un futuro juntos. Y yo, ingenua de mí, creí que habíamos puesto la primera piedra de nuestro propio edificio. Un edificio sólido, construido sobre el amor y el respeto. Qué poco sabía yo entonces, sobre cimientos falsos y estructuras podridas.
Los primeros 5 años de nuestro matrimonio fueron sencillos. Y lo digo como el mayor de los cumplidos. Vivíamos en un apartamento alquilado en Chamberí, un barrio lleno de vida y luz. Los fines de semana, olía a café recién hecho y a los libros que comprábamos en la Cuesta de Moyano. Javier trabajaba en la empresa constructora de su familia y yo empezaba a hacerme un nombre en un estudio de arquitectura. Éramos felices. O al menos, yo lo era. Cuando mi abuela falleció, me dejó una herencia considerable. No era solo dinero. Eran los ahorros de toda una vida de trabajo, un nido que ella había construido con esfuerzo y que quería que yo usara para construir el mío. Con ese dinero, y con mis propios ahorros, compré la casa. Aquel chalet en La Moraleja no era solo una propiedad. Era un sueño. Recuerdo pasar meses diseñando cada rincón, eligiendo cada material. La madera del suelo, la piedra de la cocina, todo tenía una parte de mí. Era mi refugio, el lienzo en blanco donde Javier y yo pintaríamos nuestro futuro. El día que firmamos la escritura, yo insistí en que solo figurara mi nombre. No por desconfianza, sino por una cuestión de justicia. Era mi dinero, mi proyecto. Javier estuvo de acuerdo sin dudarlo. O eso pareció. Claro, mi amor, dijo, besándome la frente. Es tu sueño, tú eres la arquitecta. Y entonces, hace 3 años, llegó la llamada que lo cambió todo. Era Javier. Su voz sonaba hueca, distante. La empresa familiar, el orgullo de los González durante 3 generaciones, había quebrado. Lo habían perdido todo. El piso señorial en el barrio de Salamanca, la casa de verano en Marbella, todo embargado por el banco. Necesitan un lugar donde quedarse, me dijo. Solo por un tiempo. Hasta que se recuperen. ¿Y qué podía decir yo? Eran sus padres. Era su familia. Mi corazón, todavía tierno por aquel entonces, se compadeció. Por supuesto que podían quedarse. Nuestra casa era grande, había espacio de sobra. Solo por un tiempo, me repetí a mí misma. Qué palabra tan peligrosa. Temporal. La primera semana, fueron los invitados perfectos. Mi suegra, Isabel, me agradecía cada comida. Mi suegro, Antonio, leía el periódico en silencio en el jardín. Lucía y Pablo, mis cuñados, apenas salían de sus habitaciones. Yo me esmeraba en hacerlos sentir cómodos, en cocinar sus platos favoritos, en demostrarles que eran bienvenidos. Creía que mi generosidad sería un bálsamo para su herida. Pero la gratitud, como las flores frescas, se marchita pronto. La segunda semana, Isabel empezó a hacer comentarios. Sofía, este pescado está un poco seco, ¿no crees? En mi casa, yo siempre ponía más sal a las lentejas. Pequeños alfileres, casi imperceptibles, pero que se clavaban hondo. La tercera semana, Lucía empezó a tomar mi ropa prestada sin preguntar. Un día la vi salir con mi pañuelo de seda favorito, el que Javier me había regalado en nuestro primer aniversario. Cuando se lo comenté a Javier, él suspiró, cansado. Sofía, por favor, dijo, sin mirarme a los ojos. Ten un poco de paciencia. ¿No lo están pasando bien? Y yo callé. ¿Cuándo exactamente mi paciencia se convirtió en sumisión? ¿En qué momento mi casa dejó de ser mi casa? Poco a poco, sin darme cuenta, me convertí en una extraña en mi propio hogar. Yo era la primera en levantarme para preparar el desayuno para 6 personas, y la última en acostarme, después de recoger la cocina que ellos dejaban sucia. Yo hacía la compra, pagaba las facturas, me encargaba de todo. Me convertí en su asistenta, su cocinera, su chófer, una empleada sin sueldo que, además, pagaba por el privilegio de servirles. Mi despacho, en la planta de arriba, se convirtió en mi única trinchera.
El único lugar donde el aire no estaba viciado por sus críticas silenciosas y sus demandas no expresadas. Una tarde, al volver del trabajo, encontré a mi suegro, Antonio, sentado en mi sillón del salón, con los pies sobre la mesa de centro. Mi mesa. La que yo había diseñado. Estaba hablando por teléfono con uno de sus amigos. Lo escuché decir, con una voz llena de orgullo: sí, hombre, una casa estupenda. Javier la ha levantado con mucho esfuerzo. Un buen chico, mi hijo. Me quedé helada en el umbral. No dijo nada de mí. Ninguna mención a mi trabajo, a mi dinero. En su historia, yo no existía. Solo era un decorado en la vida de su hijo. Esa noche, cuando se lo conté a Javier, él se encogió de hombros. Mujer, es solo una forma de hablar. Papá necesita mantener las apariencias, ¿entiendes? No. No lo entendía. Y empecé a sospechar que él tampoco entendía nada. O peor aún, que lo entendía todo perfectamente. Y que su silencio era una elección. Había pasado casi un año desde la llegada de la familia de Javier. Un año en el que mi vida se había encogido hasta caber en los estrechos márgenes de sus necesidades. Y yo, mientras tanto, intentaba mantener mi carrera a flote. Por aquel entonces, estaba trabajando en el proyecto más importante de mi vida. Un contrato para diseñar un complejo hotelero de lujo en la Costa del Sol. Un proyecto de varios millones de euros. Llevaba 3 noches casi sin dormir. Mi despacho estaba lleno de planos, de muestras de materiales, del olor a café solo y a cansancio. La mesa del comedor, la grande, era el único lugar con suficiente espacio para desplegar el plano principal, el corazón del proyecto. Era un lienzo enorme, de papel grueso, lleno de líneas precisas dibujadas a mano. Lleno de mis sueños. Esa noche, bajé a la cocina para prepararme otro café. Al pasar por el comedor, me detuve un momento a contemplar mi obra. Era casi perfecta. Solo faltaban los últimos detalles. Mañana por la mañana tenía la presentación final con los inversores. Fue entonces cuando entró mi suegra, Isabel. Llevaba en la mano una copa de vino tinto. Un vino denso, oscuro, casi negro. Se acercó a la mesa, fingiendo interés por mi trabajo. ¿Qué es esto tan grande?, preguntó, aunque sabía perfectamente lo que era. Llevaba días viéndome trabajar en él. Es el plano principal, Isabel, respondí, sin apartar la vista de mi dibujo. Mañana lo presento. Ella se inclinó sobre la mesa. Su mano, la que sostenía la copa, tembló un instante. Y entonces, ocurrió. No fue un accidente. Fue un acto deliberado, tan sutil como cruel. La copa se inclinó, solo un poco. Y el vino tinto se derramó. Cayó justo en el centro del plano. Una mancha roja, oscura, que se extendió rápidamente por el papel como una hemorragia. Vi cómo devoraba las líneas de mi trabajo, cómo borraba horas y horas de esfuerzo en cuestión de segundos. El vino empapó el papel, creando una herida púrpura y pegajosa en el corazón de mi proyecto. Me quedé paralizada. No podía respirar. El tiempo pareció detenerse. Solo escuchaba el latido de mi corazón en los oídos. Levanté la vista hacia ella. Isabel me miraba con una pequeña sonrisa en los labios. Una sonrisa de triunfo. ¡Ay, qué torpe soy!, dijo, con una voz que no contenía ni una pizca de arrepentimiento. Con tanto papel por medio, una se despista. En ese momento, entró Javier. Se detuvo en seco al ver la escena. El plano destrozado. La copa vacía. La sonrisa de su madre. Y mi rostro, que debía ser un poema de dolor y desesperación. Lo miré. Mis ojos le suplicaban.
Le suplicaban una palabra de consuelo, un gesto de apoyo. Un simple, no te preocupes, cariño, lo solucionaremos. Algo. Cualquier cosa que me demostrara que él y yo seguíamos siendo un equipo. Javier miró el plano. Luego a su madre. Y finalmente, a mí. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando se sentía incómodo. Bueno, dijo, con un tono de voz que intentaba ser ligero. Un tono indiferente. Es solo un papel, Sofía. Lo dibujas otra vez y ya está. Tampoco es para tanto. Es solo un papel. Esa frase. Esas 5 palabras. No fueron un cuchillo. Fueron algo peor. Fueron la confirmación de que estaba sola. Completamente sola. El amor que yo sentía por él, la esperanza que aún albergaba, todo se secó en ese preciso instante. Se convirtió en ceniza. No dije nada. No podía. El dolor era tan grande que me había dejado sin voz. Me di la vuelta, dejando atrás el plano manchado, la sonrisa de mi suegra y la indiferencia de mi marido. Subí las escaleras, despacio, sintiendo el peso de cada uno de los 3 años de humillación sobre mis hombros. Entré en mi despacho y cerré la puerta. No lloré. Me senté en mi silla, miré por la ventana la noche de Madrid, y sentí un frío inmenso. El frío de la lucidez. Ya no había amor que salvar. Ya no había familia que proteger. Solo estaba yo. Y tenía que salvarme a mí misma. Abrí el cajón de mi escritorio. Y mis dedos, sin dudarlo, buscaron aquella carpeta roja. Aquel momento ya no sentí más dolor. Solo una claridad helada. Ese fue mi límite. Me pregunto, ustedes que me están escuchando, ¿han vivido alguna vez un momento que les haya hecho decir, basta ya? Les invito a compartir su historia en los comentarios. Me encantaría leerles. Pasé toda la noche en vela, redibujando el plano. La cafeína y la rabia fueron mi único combustible. Cada línea que trazaba sobre el papel nuevo era una promesa que me hacía a mí misma. Una promesa de que nunca más permitiría que nadie destruyera mi trabajo. Ni mi vida. A la mañana siguiente, hice la presentación. La hice con unas ojeras profundas, pero con una convicción de acero. Conseguí el contrato. Fue mi primera victoria. Una victoria silenciosa que nadie en esa casa celebró. Esa noche, durante la cena, el ambiente era el de siempre. Un silencio pesado, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos contra los platos. Yo había cocinado un estofado, el favorito de Javier. Pero nadie dijo nada. Después de 3 años, ya me había acostumbrado a cocinar para fantasmas agradecidos. Fue Isabel, mi suegra, quien rompió el silencio. Dejó su tenedor sobre el plato con un golpe seco y me miró. Su mirada era afilada, como un trozo de cristal roto. Llevan ya casi 8 años casados, empezó, con esa voz suya que era a la vez dulce y venenosa. Y todavía sin hijos. A tu edad, Sofía, el tiempo corre en tu contra. Una mujer sin hijos es como un árbol que no da fruto. No sirve para nada. Sentí la sangre hervir en mis venas. No era la primera vez que lo decía. Era su tema favorito. Su arma predilecta. Cada mes, cuando confirmaba que no estaba embarazada, sus palabras se volvían más crueles. Quizá mi hijo debería buscarse a otra, continuó, mirando a Javier, que seguía con la vista fija en su plato. Una mujer más joven, más fértil. Alguien que pueda darle un heredero a esta familia. Y entonces, se giró hacia mí y pronunció la frase que lo desencadenaría todo: si no puedes darle hijos, deberías irte. Dejarle el camino libre. Me quedé quieta.
Mi corazón latía con una fuerza extraña. No era un latido de dolor, ni de humillación. Era un latido de poder. De anticipación. Este era el momento. Dejé mis cubiertos a un lado, con suavidad. Me limpié los labios con la servilleta. Y entonces, con la calma de un general que sabe que la batalla está ganada, saqué de mi bolso la carpeta roja que había preparado. La misma que había sacado la noche anterior. La escritura de la casa. La puse sobre la mesa, justo al lado de mi plato. No dije nada. Solo la dejé ahí. Mi suegro, Antonio, fue el primero en reaccionar. Dejó de masticar. ¿Qué es eso?, preguntó, con el ceño fruncido. La escritura de esta casa, respondí, con una voz clara y firme. Isabel soltó una risa burlona. ¿Y qué? Es la casa de mi hijo. Es normal que tú guardes los papeles. No, dije, y mi voz cortó el aire. No es la casa de su hijo. Es mi casa. Abrí la carpeta y le di la vuelta al documento para que pudieran leerlo. Miren el nombre del propietario. Solo hay uno. Sofía García. Yo. La compré con el dinero de la herencia de mi abuela. La compré y la pagué antes de casarme con Javier. Se hizo un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de la nevera en la cocina. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Isabel. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban abiertos de par en par, llenos de una incredulidad furiosa. Antonio, mi suegro, se quitó las gafas, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Lucía, por primera vez en horas, había levantado la vista de su teléfono. Pero mi atención estaba en Javier. Estaba pálido. Pálido como el papel del plano que su madre había destrozado. Me miraba con una mezcla de pánico y súplica. Isabel se giró hacia él. Su voz era un susurro tembloroso. Javier, ¿es esto cierto? ¿No es tu casa? Y él, mi marido, el hombre que había prometido protegerme, solo pudo asentir con la cabeza. Una vez. Un movimiento casi imperceptible. En ese momento, la humillación cambió de bando. Ya no estaba en mi lado de la mesa. Estaba en el suyo. La mentira sobre la que habían construido su comodidad y su orgullo se había derrumbado. Javier les había mentido a todos. Les había hecho creer que él era el proveedor, el dueño de todo aquello. Y ahora, la verdad, desnuda y brutal, estaba servida sobre la mesa, junto a los restos del estofado. Fue justo después de ese silencio, de ver sus rostros descompuestos, que pronuncié la frase que lo había empezado todo en esta historia. La frase que llevaba 3 años guardada en mi garganta. Esta es mi casa. Y tienen 3 días para irse. Había pasado solo un día desde mi ultimátum. Un día de silencio tenso en la casa. Supuse que estaban planeando su siguiente movimiento. No tardó en llegar. La mañana del segundo día, justo cuando estaba a punto de salir hacia el trabajo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un instante, pero algo me dijo que debía contestar. Sofía, la voz al otro lado de la línea era la de mi suegro, Antonio. Sonaba quebrada, llena de pánico. Tienes que venir. Ahora mismo. Tu suegra. Isabel ha intentado quitarse la vida. Se ha tomado unas pastillas, la hemos llevado al hospital del distrito, esto es culpa tuya, tú la has matado. Sentí un escalofrío. ¿Isabel? ¿Suicida? La mujer que amaba la vida más que nadie, la que se preocupaba hasta por la más mínima arruga. La idea era ridícula. Pero, aún así, una pequeña punzada de duda me atravesó. ¿Y si había ido demasiado lejos? Un atisbo de miedo, muy breve,
pero real. Duró solo un instante. Luego, mi razón se impuso. Demasiado obvio. Demasiado dramático. Demasiado teatro. Respiré hondo. ¿En qué hospital está, Antonio?, pregunté, con una voz que sorprendentemente sonó tranquila. En urgencias, date prisa, no sé si lo va a conseguir, nos has arruinado a todos. Su voz se cortó con un sollozo fingido. Colgué el teléfono. Cancelé mi primera reunión. No podía ignorar una emergencia médica, real o falsa. Pedí un taxi. De camino al hospital, mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando anticipar cada escena de la obra que habían preparado. Ya no era una esposa asustada. Era una estratega. Al llegar a la sala de urgencias, el cuadro era exactamente como lo había imaginado. O peor. Mi familia política me esperaba. Un pequeño grupo de teatro listo para actuar. Antonio, mi suegro, se abalanzó sobre mí en cuanto me vio. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Su dedo me acusaba directamente, como una lanza. Mira lo que has hecho, Sofía, mira las consecuencias de tus acciones, si a mi mujer le pasa algo, no te lo perdonaré. Lucía, mi cuñada, estaba sentada en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, llorando a mares. Pero sus ojos, cuando los levantó hacia mí, brillaban con un brillo de triunfo apenas disimulado. Eres una bruja, Sofía, una víbora. Mamá solo te dijo unas palabras, ¿y tú la empujas a esto? Eres malvada. Javier, mi esposo, estaba desplomado en otra silla, con la cabeza entre las manos, aparentando un dolor insoportable. No me miró. No dijo nada. Solo gemía en silencio. Una actuación magistral, pensé con amargura. Los familiares que habían venido con ellos, algunos tíos y primos lejanos, me rodearon, lanzándome miradas de reproche. Susurros. Condenas. Me convertí, en cuestión de segundos, en la villana de la historia. La vieja Sofía se habría derrumbado. Habría llorado, suplicado, aceptado toda la culpa. Pero esa Sofía ya no existía. Observé el espectáculo con una calma fría, casi científica. Noté los detalles, el maquillaje corrido de Lucía, la sequedad en la voz de Antonio, la ausencia de lágrimas reales. Era una farsa. Una farsa patética. Me acerqué al mostrador de enfermería, sin prestarles atención. Buenos días. Vengo a preguntar por la paciente Isabel González. La que ingresó por ingesta de pastillas. La enfermera, una mujer de mediana edad con una expresión de cansancio, me miró de arriba abajo. Su mirada decía, otra vez los dramas familiares. La paciente Isabel González ya ha sido atendida, dijo, con un tono neutro. No hay peligro para su vida. Se le ha realizado un lavado de estómago y estamos esperando los resultados de las pruebas para saber exactamente qué ingirió. Por favor, la familia debe esperar fuera. Al escuchar que no había peligro, noté cómo la tensión en el grupo de mi familia política disminuía un poco. Un ligero temblor. Pero rápidamente retomaron sus papeles. Media hora después, salió un médico de la sala de urgencias. Un hombre mayor, de barba canosa y mirada seria. ¿Familiares de Isabel González? Antonio, mi suegro, se abalanzó hacia él. Aquí, doctor, ¿cómo está mi mujer? ¿Está fuera de peligro? ¿Se va a recuperar? Su voz temblaba, pero sus ojos seguían sin lágrimas. El médico los miró a todos, uno por uno. Una ligera arruga de fastidio apareció en su frente. Aclaró su garganta. Familia, por favor, cálmense. La paciente está bien. Hizo una pausa dramática. Los análisis han confirmado que lo que la señora González ingirió no fueron pastillas para dormir, ni ningún tipo de tóxico.
El pasillo de urgencias, antes lleno de sollozos y acusaciones, se quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos se clavaron en el médico. Y luego, en mi familia. Fue una cantidad excesiva de vitamina C efervescente, continuó el médico, con un tono de voz que denotaba una mezcla de profesionalidad y un cansancio profundo. Solo sufrió un leve malestar estomacal. Podrá irse a casa en unas horas. Por favor, presten más atención con los medicamentos de sus mayores. Y eviten estas dramatizaciones innecesarias. Tenemos emergencias reales que atender. El médico se dio la vuelta y se fue, dejándolos allí, plantados en medio del pasillo. Sus rostros, antes llenos de dolor y rabia, ahora estaban teñidos de una vergüenza profunda. Los familiares lejanos empezaron a escabullirse, uno por uno, con miradas furtivas y avergonzadas. Fue entonces cuando hablé. Mi voz no era alta, pero resonó con una claridad impactante en el silencio. «Qué buena obra de teatro», dije. Miré a Isabel, que acababa de ser sacada en silla de ruedas, aún pálida, pero con los ojos centelleando de furia. Una pena que el guión fuera tan malo. Y la actuación, tan poco convincente. Miré a Javier. Él seguía hundido en su silla, sin levantar la vista. Así que esta era su primera jugada, añadí. No me extraña. Siempre les ha gustado el drama. El silencio era espeso, cargado de humillación. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Que la familia González no se rendiría tan fácilmente. ¿Cuál sería su siguiente truco? No tardaría en descubrirlo. El zumbido constante del aire acondicionado, el tecleo rítmico de los teclados y el aroma a café recién hecho. Ese era mi santuario. Mi estudio de arquitectura no era solo mi lugar de trabajo, era el testimonio de años de esfuerzo, de noches sin dormir y de una pasión que me definía mucho más que mi apellido de casada. Era mi territorio, un espacio ordenado y lógico donde las emociones caóticas no tenían cabida. O eso creía yo. Ese martes por la mañana, estaba revisando los planos de un nuevo complejo residencial, completamente inmersa en los ángulos, las medidas y la distribución de los espacios. La concentración era mi refugio. El teléfono de mi oficina sonó, interrumpiendo el silencio. Era Clara, nuestra recepcionista. Sofía, disculpa que te moleste, su voz sonaba extrañamente tensa. Hay una señorita aquí abajo. Dice que es tu cuñada, Lucía. Insiste en verte, dice que es urgente, personal. Un frío glacial me recorrió la espalda. Lucía. Aquí. Era imposible. Después de sus intentos fallidos de manipulación emocional, después de las llamadas y los mensajes que yo había decidido ignorar, no podía imaginar que la traía a mi puerta. La guerra, al parecer, había decidido cambiar de campo de batalla. Dile que estoy en una reunión, Clara. Que me llame más tarde. Ya se lo he dicho, respondió, y pude notar un matiz de pánico en su voz. Pero no quiere irse. Está levantando la voz. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido sordo a través del auricular, seguido de una voz aguda que conocía demasiado bien. Lucía había irrumpido en mi santuario. Bajé las escaleras con una calma que ni yo misma sabía que poseía. No sentía miedo. Lo que sentía era un hastío profundo, una fatiga mental ante la desvergüenza infinita de esa familia. Mientras descendía, mi mente se vació de toda emoción. Me convertí en una observadora, preparándome para ver una obra de teatro del absurdo. Y el espectáculo ya había comenzado. En medio del elegante vestíbulo de mármol y cristal, Lucía era una mancha de caos. Llevaba unos vaqueros ajustados y una blusa demasiado llamativa para el entorno corporativo. Su cabello estaba ligeramente despeinado, y su rostro, contraído en una máscara de indignación ensayada. Varios de mis colegas habían salido de sus oficinas, atraídos por el alboroto.
Clara, la pobre, estaba pálida detrás de su escritorio. «Ahí está», gritó Lucía en cuanto me vio, apuntándome con un dedo tembloroso. «Mírenla todos. La gran arquitecta, la mujer exitosa. Pero deberían saber la clase de persona que es en realidad». El silencio se apoderó del vestíbulo, solo roto por su voz estridente. Yo me detuve al pie de la escalera, sin decir una palabra, simplemente observándola. «Es una desagradecida», continuó, su voz subiendo de volumen. «Mi hermano le dio todo, todo. Y ahora que él no está, quiere dejarnos en la calle. Está intentando robarle el patrimonio a su propia familia, a la madre que la trató como a una hija». Cada palabra era una bala envenenada, diseñada para destruir mi reputación, para humillarme frente a las personas cuyo respeto me había ganado con trabajo duro. Podía ver la confusión y la curiosidad en los rostros de mis empleados. Algunos me miraban a mí, otros a Lucía, como si estuvieran en un partido de tenis. La Lucía que estaba allí no era mi cuñada. Era un personaje, una actriz interpretando el papel de víctima. Sus ojos buscaban la simpatía del público, sus gestos eran exagerados, teatrales. Era una actuación patética. En lugar de sentir la ira que ella esperaba provocar, sentí una extraña mezcla de lástima y repugnancia. Se estaba rebajando a sí misma, exponiendo su propia desesperación de la manera más burda posible. Avancé lentamente hacia ella, mis tacones resonando con una calma deliberada sobre el mármol. No me detuve a su lado, sino que pasé de largo y me paré junto al escritorio de Clara, dándole la espalda a Lucía por un breve instante. Le di a Clara una mirada tranquilizadora, un pequeño gesto para decirle, yo me encargo. Luego, me giré. La miré directamente a los ojos. El vestíbulo estaba tan silencioso que se podía oír la respiración de todos. No grité. No discutí. Mi voz salió firme, clara y lo suficientemente alta para que todos los presentes pudieran escucharla sin ninguna duda. Lucía, si tienes un problema personal conmigo, lo resolveremos a través de abogados. Hice una pausa, dejando que la seriedad de esas palabras se asentara en el aire. Su rostro, que había estado rojo de furia, se quedó en blanco por un segundo, sorprendido por mi reacción. Continué, haciendo un gesto lento para abarcar el vestíbulo, es un lugar de trabajo. Y aquí no eres bienvenida. La transformación en su rostro fue instantánea. La indignación fingida fue reemplazada por una humillación real. El guión de su obra se había acabado, y no sabía cómo improvisar. Sin apartar la mirada de ella, me dirigí a los 2 guardias de seguridad que ya se habían acercado discretamente. Por favor, dije con la misma voz calmada y profesional, ¿podrían acompañar a esta visita inesperada a la salida? Lucía abrió la boca para protestar, quizás para lanzar otro insulto, pero las palabras no salieron. Se vio superada. Los guardias, 2 hombres corpulentos y eficientes, se colocaron a cada lado de ella. No la tocaron, pero su presencia era una barrera infranqueable. «No puedes hacerme esto», chilló, pero su voz había perdido toda su fuerza. Ahora solo sonaba infantil, como una niña haciendo una rabieta. Mientras la escoltaban hacia las puertas de cristal, el público de nuestro pequeño drama se dispersó en silencio, volviendo a sus puestos de trabajo. Nadie comentó nada. Nadie me hizo preguntas. El espectáculo había terminado, y el resultado era evidente. Lucía no me había hecho quedar mal a mí. Con su comportamiento errático y desesperado, solo había conseguido quedar como una persona desequilibrada, una alborotadora. Mi calma, en cambio, había reforzado la imagen que todos tenían de mí, una profesional que no pierde el control ni siquiera bajo el ataque más personal y rastrero. Vi cómo la empujaban suavemente fuera del edificio. Por un momento, a través del cristal, su mirada se cruzó con la mía. Vi en sus ojos una mezcla de odio y derrota.
La serpiente había intentado inyectar su veneno en mi mundo, pero había descubierto que aquí, en mi territorio, yo era inmune. Regresé a mi oficina, cerré la puerta y me apoyé contra ella, soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo. La victoria no se sentía dulce. Se sentía necesaria y agotadora. En ese momento supe, con una certeza absoluta, que esto no había terminado. Solo había escalado a un nivel donde la calma y la lógica ya no serían suficientes. Necesitaba un escudo. Necesitaba un arma. Necesitaba un abogado. El eco del escándalo en mi oficina tardó en disiparse. Aunque mis colegas fueron increíblemente discretos y me mostraron un apoyo silencioso, el aire se sentía distinto. La burbuja que separaba mi vida profesional de mi caos personal había estallado, y me dejó con una sensación de vulnerabilidad y un cansancio que me calaba hasta los huesos. Comprendí que la calma y la lógica, mis herramientas de arquitecta, ya no eran suficientes para construir una defensa. Estaba en una guerra que no sabía cómo pelear. Fue entonces cuando tomé la decisión. No podía seguir enfrentando esto sola. Necesitaba a alguien que conociera el terreno, que hablara el idioma de las leyes y las consecuencias. Necesitaba un profesional. Por recomendación de un cliente de confianza, llegué al despacho del señor Morales. No era una oficina ostentosa en un rascacielos de cristal, sino un lugar sobrio y elegante en un edificio antiguo, con olor a madera y a libros. El propio abogado Morales era un reflejo de su entorno, un hombre de mediana edad, de sienes plateadas y una calma que parecía inquebrantable. Me recibió con una seriedad amable y me invitó a sentarme. Mientras le contaba toda la historia, desde la muerte de Javier hasta el bochornoso espectáculo de Lucía en mi vestíbulo, él escuchaba sin interrumpir. Sus ojos no me juzgaban, analizaban. Tomaba notas de vez en cuando en un bloc de papel con una pluma estilográfica, un gesto que me pareció extrañamente reconfortante en esta era digital. Por primera vez en meses, sentí que estaba vaciando todo el veneno, todo el peso, en un lugar seguro. Cuando terminé, un pesado silencio llenó la habitación. Yo me sentía expuesta, frágil. Esperaba una mirada de compasión, quizás de duda. Pero el abogado Morales levantó la vista de sus notas y me miró directamente. Señorita Sofía, dijo, y su voz era firme, sin adornos, para que quede absolutamente claro, esa casa es 100% suya. Legalmente, ellos no tienen ningún derecho sobre la propiedad. Fue como si un ancla que llevaba meses arrastrando se soltara de golpe. El aire entró en mis pulmones con una facilidad que había olvidado. Escucharlo, una validación objetiva y profesional, era el ancla de realidad que necesitaba. No estaba loca. No era una ladrona. Estaba defendiendo lo que era mío. Lo que están haciendo, continuó, se llama acoso. Y tenemos herramientas legales para detenerlo. Pero a partir de ahora, debemos actuar con estrategia, no con emoción. En esa hora, el abogado Morales se convirtió en mi faro en medio de la tormenta. Me trazó un plan de acción claro y metódico. Primero, la seguridad. Vamos a instalar cámaras de seguridad adicionales en el exterior de su casa. Quiero un registro de cada vez que se acerquen. Segundo, la comunicación. A partir de este momento, usted va a grabar cada llamada telefónica que reciba de ellos. Su teléfono puede hacerlo. Necesitamos pruebas de sus amenazas y exigencias. Tercero, vamos a preparar una denuncia formal por acoso. La tendremos lista para presentarla en cuanto tengamos pruebas más contundentes. Luego, se inclinó un poco sobre el escritorio, como para enfatizar lo que venía. Y cuarto, vamos a enviarles un burofax. Yo no sabía qué era eso. Me explicó que era una comunicación oficial, con valor legal, que deja constancia del contenido, del emisor y del receptor. Será una advertencia formal, explicó. Les exigiremos que cesen todo contacto y todo acto de hostigamiento de inmediato,
advirtiéndoles de las consecuencias legales si no lo hacen. Es el primer paso formal. Les deja saber que usted ya no está sola y que sus acciones, a partir de ahora, tendrán consecuencias. Escuchar el plan, tan estructurado y lógico, fue como ver los planos de una fortaleza. Cada paso era un ladrillo, cada consejo era una muralla. Ya no era yo contra ellos. Ahora era yo, con el peso de la ley de mi lado. Ya no era una víctima reaccionando a sus ataques, era una estratega preparando su defensa. Al salir del despacho del abogado Morales, el sol de la tarde me pareció más cálido, los ruidos de la ciudad menos agresivos. Por primera vez en muchos días, sentí que podía respirar hondo. Ya no estaba sola en esta batalla. Si ustedes han llegado hasta aquí, ayúdenme comentando con un número 1 aquí abajo, para saber que tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor estímulo para contarles la última parte de esta historia, aquí en nuestro canal, Corazones de Millonarios. El burofax fue enviado. El silencio que siguió fue más tenso que los gritos. Era la calma que precede a la tormenta, y yo lo sabía. Siguiendo el consejo del abogado Morales, pasé un par de noches en casa de una amiga. Veía mi propia casa a través de la aplicación de las cámaras de seguridad en mi teléfono, sintiéndome como una espía en mi propia vida. La noche antes de que expirara el plazo del ultimátum legal, sucedió. Estaba a punto de dormirme cuando mi teléfono vibró con una alerta, movimiento detectado en la sala de estar. El corazón me dio un vuelco. Abrí la aplicación con los dedos temblorosos. La imagen en blanco y negro de la cámara nocturna era granulada, pero inconfundible. Dos figuras se movían por mi salón. Lucía y su hermano menor, Pablo. Habían forzado la cerradura de la puerta trasera. Observé, paralizada, mientras se movían con una urgencia frenética. No buscaban objetos de valor para robar, estaban revolviendo cajones, tirando libros de las estanterías, buscando desesperadamente los papeles de la casa, la escritura, cualquier documento que pudieran usar en mi contra. No encontraron nada, por supuesto. Todo lo importante estaba a salvo en la caja de seguridad de un banco. Mi estómago era un nudo de hielo y rabia. Estaban profanando mi hogar, mi espacio, mi paz. Los vi entrar en el pequeño estudio donde Javier solía trabajar. Y entonces, se detuvieron. Pablo levantó algo del fondo de un armario, el viejo ordenador portátil de Javier. Un portátil que yo había olvidado por completo. Se miraron el uno al otro. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Lucía, incluso en la pobre calidad de la imagen. Y en ese instante, un pánico helado, diferente a todo lo que había sentido antes, se apoderó de mí. No sabía qué había en ese ordenador, pero su reacción me dijo que habían encontrado un arma. Los vi salir de la casa llevándose el portátil. La rabia era una bilis amarga en mi garganta. Pero entonces, como un eco, recordé las palabras del señor Morales en nuestra última llamada: Sofía, prepárese para lo peor. Cuando estén desesperados, cruzarán cualquier línea. Mantenga la calma y siga el plan. El plan. La calma. Respiré hondo. 10 minutos después, mi teléfono sonó. En la pantalla brillaba el nombre, Lucía. Tomé una respiración profunda, pulsé el botón de grabar llamada en la pantalla, y solo entonces, contesté. Sí. Dije, tratando de que mi voz sonara normal. Hola, cuñadita, su voz era puro veneno azucarado. Espero no despertarte. Solo queríamos hacerte una visita, pero no estabas en casa. Por cierto, tienes que arreglar la cerradura de atrás. No dije nada. Pero no te preocupes, continuó, saboreando cada palabra. No nos fuimos con las manos vacías. Encontramos un tesoro en el viejo ordenador de mi hermanito. Unos vídeos, muy íntimos. De cuando estaban recién casados.
¿Los recuerdas? El aire se escapó de mis pulmones. El pánico era real, abrumador. La humillación. La violación de mi intimidad más profunda. Cada fibra de mi ser quería gritar, insultarla, romper el teléfono. Pero la voz de Morales resonaba en mi mente: siga el juego. Necesitamos que confiesen su intención en la grabación. Dejé escapar un sollozo ahogado, un sonido que no fue del todo fingido. ¿Qué quieres? Pregunté, y mi voz, cuando finalmente salió, era un susurro tembloroso y roto. Ahora sí que nos entendemos. Rió ella. Es muy simple. La mitad del valor de la casa. O todos tus colegas, tus clientes, y el Internet entero, van a disfrutar de lo apasionada que eras con mi hermano. Tienes hasta mañana al mediodía. Actúa, me dije a mí misma. Llora. Suplícale. No, Lucía, por favor, no hagas eso, haré lo que sea, lloré en el teléfono, odiando cada segundo, pero interpretando el papel de mi vida. De acuerdo. De acuerdo, te lo daré. Nos vemos mañana. Dime dónde y a qué hora. Le di todo lo que quería oír. La víctima rota, aterrorizada, dispuesta a ceder. Acordamos un lugar y una hora para el día siguiente, para supuestamente firmar los papeles con un notario de su elección. Más te vale no intentar ninguna estupidez, Sofía, fue su última advertencia. No lo haré, susurré. Lo juro. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. La grabación de la llamada estaba guardada. El archivo de vídeo de la cámara de seguridad, que los mostraba allanando mi casa, estaba en la nube. Las lágrimas que cayeron entonces por mis mejillas no eran de miedo ni de derrota. Eran de una furia fría y cristalina. Habían cometido su último error. Habían ido demasiado lejos. Y yo los estaba esperando. La cita era a las 5 de la tarde en la casa. Mi casa. El lugar que una vez fue mi prisión dorada, ahora era el escenario de mi liberación. Cuando llegaron, lo hicieron como siempre, en tropel, con la arrogancia de los conquistadores que vienen a reclamar su botín. Antonio y Carmen a la cabeza, con su aire de superioridad intacto. Detrás, Lucía, con una sonrisa de suficiencia, y Pablo, que evitaba mirarme a los ojos. Creían que venían a una rendición. No sabían que venían a un juicio. Yo los esperaba en el salón, de pie. No estaba sola. A mi lado, sentado en uno de los sillones con un maletín de cuero sobre las rodillas, estaba el abogado Morales. La sonrisa de Lucía se congeló en su rostro al verlo. La expresión de Antonio se endureció. ¿Y este quién es?, espetó el patriarca, señalando a mi abogado con desdén. El señor Morales es mi abogado, dije con una calma que los desarmó. Y está aquí para supervisar la firma de unos documentos. Por favor, tomen asiento. Dudaron un instante, pero la autoridad tranquila en mi voz y la presencia impasible del abogado los hicieron obedecer. Se sentaron frente a nosotros, en el sofá que tantas veces había compartido con Javier. El señor Morales no perdió el tiempo. Abrió su maletín y sacó una tableta y un pequeño altavoz. Su voz, cuando habló, era fría, precisa y carente de toda emoción. Buenas tardes. Vayamos directamente al grano. Mis clientes y yo hemos convocado esta reunión para presentarles dos opciones, basadas en una serie de actos que ustedes han cometido recientemente. Colocó la tableta sobre la mesa de centro y le dio al play. La imagen granulada de la cámara de seguridad llenó la pantalla. Mi salón, en la oscuridad. Y dos figuras inconfundibles, Lucía y Pablo, forzando la entrada, registrando mis cosas, robando el ordenador de Javier. Vi el color desaparecer del rostro de Carmen. Lucía miraba la pantalla como si no pudiera creerlo.
Esto, señores, dijo Morales, deteniendo el vídeo, se llama allanamiento de morada, tipificado en el artículo 202 del Código Penal. Conlleva penas de prisión de 6 meses a 2 años. Como la casa estaba amueblada, se considera un agravante. Luego, sin cambiar de tono, pulsó otro botón. La voz de Lucía, metálica y cruel, llenó el silencio del salón desde el pequeño altavoz. Es muy simple. La mitad del valor de la casa. O todos tus colegas, tus clientes, y el Internet entero, van a disfrutar de lo apasionada que eras con mi hermano. Morales detuvo la grabación. Si la sala estaba en silencio antes, ahora el silencio era asfixiante. Y esto, continuó el abogado, mirando directamente a Lucía, se llama extorsión, según el artículo 243. Un delito castigado con penas de 1 a 5 años de prisión. El castillo de naipes de su arrogancia se vino abajo en un instante. El pánico reemplazó a la soberbia en sus ojos. Carmen empezó a sollozar en voz baja. Pablo estaba pálido como el papel. Tienen 2 opciones, dijo Morales, juntando las manos sobre su maletín. La primera es que nos veamos en los tribunales. Presentaremos estas pruebas y dejaremos que la justicia siga su curso. Dados los agravantes, es muy probable que tanto Lucía como Pablo enfrenten una pena de cárcel efectiva. Dejó que el peso de esa palabra, cárcel, se asentara en la habitación. La segunda opción es la que tienen sobre la mesa. Con un gesto, señaló una carpeta que había dejado allí. Dentro de esa carpeta están los papeles del divorcio, que Javier se negó a firmar durante 3 años, y un acuerdo vinculante. En él, ustedes reconocen que no tienen ningún derecho sobre esta propiedad y se comprometen, bajo pena de acciones legales inmediatas, a no volver a contactar, acosar o difamar a la señorita Sofía por ningún medio, nunca más. Firman, entregan el ordenador portátil ahora mismo, y mi clienta considerará no presentar la denuncia penal. Era jaque mate. Y lo sabían. Pero el orgullo de Antonio era un monstruo difícil de matar. No voy a firmar nada. Rugió, poniéndose de pie. Mi hijo trabajó por esta casa. Ustedes no nos van a robar lo que es nuestro. Esta mujerzuela. Yo que usted, me diría mis palabras, señor, le interrumpió Morales con una frialdad cortante. Fue mi turno de hablar. Me levanté también, y por primera vez, los miré no con miedo, ni con rabia, sino con una inmensa lástima. ¿Su hijo? Dije, y mi voz resonó con una fuerza que no sabía que tenía. ¿El hijo perfecto que ustedes criaron? El hijo que, según ustedes, me lo dio todo. Saqué mi propio sobre del bolsillo de mi chaqueta. Un sobre que había guardado durante 3 años. Lo abrí y esparcí su contenido sobre la mesa de centro, varias fotografías y una copia de un certificado de nacimiento. Su hijo perfecto, continué, mientras ellos miraban las fotos con incredulidad, tuvo una amante durante los últimos 4 años de nuestro matrimonio. Su nombre es Raquel. Y toqué el certificado de nacimiento, es su hijo. Un niño de 3 años que lleva su sangre. Un nieto que ustedes nunca conocerán. El rostro de Carmen se descompuso en una máscara de horror. Antonio miró las fotos de su hijo con otra mujer, con un bebé, y un sonido gutural escapó de su garganta. Esta es la razón por la que nuestro matrimonio se rompió, concluí. No fue mi ambición. Fue su traición. Y ahora, se acabó. Ciego de una rabia impotente, el señor Antonio se abalanzó hacia mí. No llegó a dar 2 pasos. El abogado Morales se interpuso, con su cuerpo firme como una muralla. Un paso más, señor, y añadiré intento de agresión a la denuncia que estoy deseando presentar. Dijo con una voz que podría cortar el acero. Antonio se detuvo, temblando, con el rostro congestionado de furia y derrota. Se derrumbaron. 1 a 1.
Carmen firmó los papeles sollozando, sin siquiera leerlos. Pablo firmó con la mano temblorosa de un niño asustado. Lucía, con el rostro bañado en lágrimas de rabia y humillación, arrojó el bolígrafo sobre la mesa después de firmar. Finalmente, Antonio, vencido, estampó su firma. Pablo fue a su coche y trajo el portátil. Lo colocó sobre la mesa como si fuera una bomba. Los vi salir de mi casa por última vez. Encogidos, derrotados, despojados de toda su falsa dignidad. La puerta se cerró detrás de ellos, y con ese sonido, se cerraron también los 3 años más oscuros de mi vida. El aire que respiro ahora huele a sal y a sol. Ya no vivo en Madrid. Vendí aquella casa, aquel mausoleo de recuerdos dolorosos, y me mudé. Ahora mi hogar es un ático luminoso en Barcelona, con una terraza que se asoma al infinito azul del Mediterráneo. Aquí no hay fantasmas. Solo hay luz. Mi estudio de arquitectura abrió una nueva sede aquí. El trabajo florece, impulsado por una creatividad renovada, libre de las cadenas del pasado. Pero el cambio más grande no está en mi carrera ni en mi dirección. Está aquí dentro, en mi pecho. He encontrado la paz. Y he encontrado a Mateo. Lo conocí en una galería de arte. Es profesor de Historia del Arte, un hombre de sonrisa fácil y mirada profunda que habla de la belleza como si fuera la cosa más importante del mundo. Con él, las conversaciones no son sobre dinero o apariencias. Son sobre libros, sobre viajes, sobre sueños. Mateo me valora por quien soy, no por lo que tengo. Me ama por mis ideas, por mi risa, por las pequeñas arrugas que empiezan a formarse junto a mis ojos. Con él he aprendido que el amor verdadero no es una jaula, sino un par de alas. El otro día, una antigua conocida de Madrid me contó, con cierto morbo, que la empresa de la familia de Javier finalmente se había declarado en quiebra y que él había tenido que vender su coche de lujo. Escuché la noticia y me sorprendió mi propia reacción. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción. Solo una tranquila constatación de que la vida, a su manera, siempre equilibra las cosas. Y luego, simplemente, dejé ir el pensamiento, como un barco que se pierde en el horizonte. Ya no eran parte de mi océano. Esta larga y dolorosa travesía me ha dejado cicatrices, pero también lecciones que siento la necesidad de compartir, como un mapa para otros navegantes. A los padres que me escuchan, amen a sus hijos, pero ámenlos bien. Amarlos no es justificar sus errores ni comprarles un mundo a su medida. Es enseñarles la responsabilidad, la empatía y el respeto. El amor que controla no es amor, es egoísmo. Y un amor así acaba por ahogar todo lo que toca. A los hijos y a las hijas que, como yo, guardaron silencio durante demasiado tiempo por miedo o por un equivocado sentido de la lealtad, su voz importa. La paz familiar no puede construirse sobre la injusticia. La complicidad con el abuso, aunque sea pasiva, nos convierte en carceleros de nuestra propia vida. La verdadera lealtad es hacia la verdad y hacia uno mismo. Y para todos nosotros, he aprendido que la independencia es el único escudo real que poseemos. No solo la independencia económica, que es fundamental, sino la independencia del espíritu. La capacidad de saber quiénes somos sin que nadie nos lo tenga que decir, de construir nuestra propia felicidad sin pedir permiso, de ser, en definitiva, los arquitectos de nuestro propio destino. Ahora mismo, mientras les cuento esto, estoy en mi terraza. El sol se está poniendo sobre el mar, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Mateo está a mi lado, su mano sosteniendo la mía con una calidez que se siente como un hogar. Ya no miro hacia atrás. El sol se pone sobre un pasado que ya no me pertenece, y cada nuevo amanecer es una promesa. Y aquí termina la historia de Sofía. ¿Qué piensan de las decisiones que tomó al final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios, los leo absolutamente a todos y cada uno de ellos. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta,
compartirla con alguien que crean que también pueda conmoverse, y por supuesto, suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos secretos que están por revelarse. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista, seas tú.